Quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a leer Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer versículos 10 al 16. Si hay algo que Dios me ha enseñado en este tiempo como creyente, es a mirar por encima de los muros, a mirar por encima de los obstáculos, a mirar por encima de ese mar de imposibilidades. Quiero predicar este sermón titulado "Esto es personal". ¿Por qué? Porque es Dios quien planea que nosotros enfrentemos esos obstáculos. Hacen parte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos una confianza personal, un dominio, una autoridad personal y podamos hacer que eso sea removido, que Dios haga algo. De alguna manera Dios busca que nosotros desarrollemos esa confianza, esa fe de que no hay nada imposible para Él. Que por muy difícil que parezca la situación, Él va a hacer algo. Nuestra fe es un arma y debe estar apuntando a esas dificultades, debe estar apuntando a esos obstáculos. Nuestras armas, dice la palabra de Dios, no son carnales. Es decir, no son cosas que nosotros nos inventamos, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, que derriban argumentos, que derriban todo aquello que se levanta en contra de la voluntad de Dios. En el texto que vamos a leer, un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios había escogido para cumplir una misión, lleva a un pueblo que Dios ha tomado para sí y tiene Dios un plan y un propósito, pero llega a un punto en este momento en su vida que se encuentra con un obstáculo que no se esperaba. Algo más grande de lo que él puede manejar, algo muchísimo mayor, algo imposible realmente para una persona de vencer, un obstáculo, el Mar Rojo. Este hombre es Moisés. Vamos a leer capítulo 14, versículos 10 al 16 del libro de Éxodo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Ellos están huyendo, están saliendo de Egipto, y el Faraón organiza su ejército y va a perseguirlos para llevarlos o para matarlos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No hay tumbas allá acaso que nos has sacado de allá para que muramos aquí en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto cuando te dijimos: déjanos servir a los egipcios? Déjanos esclavos como estábamos, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir hoy en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y vean la salvación que Jehová va a hacer hoy con ustedes, porque los egipcios que están viendo nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por vosotros, por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés inmediatamente: ¿por qué clamas a mí? Escucha esa pregunta: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que se muevan, y alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida, lo que has planeado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables, Padre. Que des, Señor, infundas en cada corazón aliento, fortaleza, fe, dominio, Señor, de nuevo, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Que podamos creer en ti. Vamos a vencer esos obstáculos, Padre Santo. Y hoy podemos decir, como dijo el salmista: contigo haremos cosas poderosas, Señor. Glorifícate y sé tú respaldando tu palabra con milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Quiero hablarte, número uno,
frente al mar de imposibilidades. Los obstáculos hacen parte de nuestra vida. Al igual que para el pueblo de Dios, están saliendo de Egipto, a la libertad que Dios había logrado haciendo milagros y castigando, endureciendo el corazón una y otra vez de Faraón para que los soltara y ellos pudieran gozar de la libertad y pudieran ir al desierto a adorar a Dios. Él los lleva camino a la tierra prometida, pero empiezan a enfrentar obstáculos. Tu vida y la mía no son diferentes a estas personas. Nosotros cuando deseamos y empezamos y decidimos servir a Dios, hacer algo para Dios, lo primero que vas a encontrar son obstáculos. Porque el mundo, el enemigo, Satanás, nuestra carne no quiere que nosotros sirvamos a nuestro Dios. Hay un espíritu de Faraón en el mundo que te impide, que no quiere que tú sirvas a Dios. Tu propia carne no quiere que tú sirvas a Dios. Tus deseos, tus planes son un obstáculo para nuestras vidas, para obtener lo que Dios quiere hacer. A veces estos obstáculos nos hacen pensar que va a ser imposible servir a Dios, va a ser imposible hacer la voluntad de Dios, que lo que Dios ha hecho en otras personas, que lo que Dios habla en su palabra es imposible para nosotros, que tal vez es una historia que quedó ahí. Tal vez sea en la familia esos obstáculos, personas, finanzas, matrimonio, ministerio, tantas cosas que pueden estar obstaculizando que Dios haga su voluntad en nuestra vida en cada área de estas. Dios promete que va a hacer algo, pero nuestros ojos ven otra cosa. Igual que Moisés en ese momento se encuentra con el mar, un mar de imposibilidades. ¿Qué hago ahora, Dios? No dice cuál fue su oración aquí, pero tenía una presión encima. Venía todo el ejército de Egipto y tenía a la gente en su contra, diciéndole: ¿para qué nos traíste aquí? Obstáculos son esas circunstancias que se presentan en nuestra vida y que nos impiden avanzar, obtener lo que Dios nos ha llamado. Tienen el poder de estorbar o impedir algo en nuestras vidas, que llegues a donde quieres y necesitas llegar. A veces están dentro de nosotros. Puede ser una mentalidad. Tu forma de ver las cosas es un obstáculo, es una necesidad, es una persona que está estorbando que Dios pueda hacer su voluntad en tu vida, o que tú alcances o llegues ahí donde Dios quiere llevarte. Tal vez tu carácter, una mala actitud, una injusticia. Tantas cosas que pueden estorbarnos, que parece que Dios, esto es imposible, esto no cambia. El pueblo de Israel, la primera ciudad que iban a tomar en la tierra prometida era Jericó, una ciudad con una fortaleza inmensa, unos muros inmensos. Además estaba en una parte alta, parecía algo imposible, es un obstáculo. Entre la bendición que Dios tiene para nosotros y el momento en que estamos ahora, va a haber obstáculos. Y nosotros necesitamos aprender a enfrentarlos. La voluntad de Dios es que nosotros desarrollemos la fe para que eso no nos pare, no nos frene. Si te paras frente al mar, es muy posible que no veas, al menos el mar Rojo, no veas al otro lado lo que hay. Era muy grande, es muy grande. Aunque la palabra de Dios no se ha especificado en qué lugar fue que ellos cruzaron, por qué lugar exacto ellos cruzaron, no hay duda de que no se podía ver el camino al otro lado. Pero Dios había señalado el camino. En su propósito y en su corazón sabía por dónde tenían que pasar, qué tenían que hacer. Y esperaba que Moisés lo supiera, como espera que tú y yo lo sepamos. Cuando enfrentamos un obstáculo nosotros, sepamos qué espera Dios de nosotros. Porque esto va a causar frustración en nuestras vidas y puede llevarnos a la incredulidad. Es creer: Dios, pero tú no me dijiste que ibas a hacer eso. Que si yo oro, Dios, va a pasar esto.
Que si yo te busco, Dios, tú me vas a ayudar rápido. Pero también cuando enfrentamos un obstáculo puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Es importante que aprendamos a enfrentarlos. Nos asaltan nuestros enemigos como al pueblo de Israel, como a Moisés ese día. Nos presionan para que abandonemos nuestra fe. Vuelve donde estás. ¿Por qué estás pensando que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Por qué crees que esto puede ser real para ti? Esto de la iglesia, esto de la salvación, esto del propósito en tu vida, esto de la eternidad puede ser real para ti. Ni lo sueñes, es imposible. No lo vas a lograr. No eres nadie. Mira ese obstáculo que tienes al frente. Es imposible. Lo que estás viviendo lo está diciendo. Es imposible. Podemos llegar a esta conclusión cuando tenemos esos obstáculos frente a nosotros. Podemos pensar en rendirnos o volver atrás. Seguir viviendo como vivíamos. Pero también está la opción de creer. De que Dios va a hacer algo. De que eso no es imposible para Dios. Y puede parecer más fácil, hermanos, volver atrás. Como la conclusión a la que llegó el pueblo. Es más fácil, ¿acaso no era mejor morirnos allá? Pero debe ser más difícil lidiar con la tristeza de más adelante no darnos cuenta dónde era que Dios nos quería llevar. Eso sí debe doler, eso sí debería ser más difícil. Por no creer que Dios podía hacer algo en nuestras vidas. Por eso, el punto de este sermón es que esos obstáculos están ahí para que tú personalmente lidies con ellos. Es una liberación personal. Tú puedes hacer algo. Tú personalmente tienes y Dios espera que tú mismo hagas algo. En nuestro texto, Dios le pregunta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En pocas palabras, esta es tu parte. A ver, ¿qué vas a hacer? Necesito que hagas lo que tú sabes que tienes que hacer. Esta es tu oportunidad para ver que yo te escogí. Que yo voy a cumplir lo que he prometido con este pueblo y contigo. Esto es lo que desarrolla nuestra fe. Que cuando tenemos un obstáculo enfrente, nosotros lo tomamos personal. Dice, yo voy a hacer algo porque Dios está conmigo, Dios me escogió. Dios tiene un propósito en mi vida y yo no me voy a conformar con volver atrás. Esto no me va a parar. Por muy grande que sea el obstáculo, por muy alto que sea el gigante, nada me va a detener. Dios sabe que somos seres humanos y que podemos nosotros solo tenemos emociones y a veces tienen el poder de controlarnos. Podemos ver las cosas tan difíciles y simplemente pensar en derrotarnos y entregarnos. Por eso nos anima, igual que a Moisés, a enfrentar de una manera personal ese obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo para ti en esta noche? ¿Qué es eso que no te está dejando avanzar? Tal vez mientras yo estoy hablando, estás pensando en esa persona, en esa circunstancia, en esa necesidad que tienes en tu vida, que parece que no avanzas, que de ahí te has quedado ahí enfrente. Que sabes que al otro lado de eso, si vences eso, vas a tener una victoria. Dios va a hacer algo en tu vida, pero todavía no lo logras. Porque todavía estás mirando los muros. Y Dios te está preguntando igual que a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué esperas? Los obstáculos tienen el poder de no dejarnos ver hacia adelante, hacia el otro lado, hacia el destino, hacia el horizonte que Dios tiene para nosotros. Y se nos puede hacer difícil ver a dónde Dios nos quiere llevar. Y como seres humanos nosotros esperamos ver, tocar, probar, queremos para poder creer, para poder tener confianza. Los obstáculos que se nos presentan van a evitar eso, por eso necesitamos fe. ¿Con qué sueñas hoy? ¿Qué esperas tener de Dios? ¿A dónde esperas llegar? Y estoy hablando de la voluntad de Dios. Porque muchas de las cosas que tú esperas, que tú necesitas, van a depender de ti solamente.
de tu voluntad, de tu fe, de que tú lo tomes personal. Esto lo voy a hacer yo, con la ayuda de Dios, pero yo tengo que actuar, yo tengo que hacer algo. Nuestro principal problema es no ver lo que Dios, es ver claro con nuestros propios ojos lo que Dios quiere hacer. Esto significa que no tenemos una visión clara. No saber por qué estás peleando, hacia dónde vas, va a hacer que tu vida sea vacía, que no tengas ningún propósito. ¿Cuántas de las cosas que escuchas en prédicas o que lees en la palabra de Dios parece que son imposibles para ti? Que tú no vas a ver eso, que parece que es una historia solamente, pero no que pueden ser reales para tu vida. Cuando eso pasa, simplemente quedamos como ellos, quejándonos. Dios, ¿para qué me traiste aquí? Dios, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué te busco? ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué hago todas estas cosas, Dios? Si nada cambia, mira lo que tengo enfrente. Pero ¿cuánto de lo que espera que Dios haga te corresponde hacerlo a ti? ¿Cuánto te corresponde a ti? Hermanos, a veces estos obstáculos tienen el poder de afectar nuestras emociones, por nuestros pensamientos, y luego van a afectar nuestras emociones. Cómo nos sentimos va a determinar lo que vamos a hacer. También llega a afectar nuestra identidad, quiénes somos. El pueblo necesitaba saber que Moisés era el hombre que los iba a llevar a ese lugar. Pero sobre todo Moisés necesitaba saberlo personalmente. Él necesitaba entender, Dios, realmente tú sí vas a hacer algo conmigo, porque este pueblo es un chicharrón. Son difíciles, Dios. Él por eso pudo soportar. ¿Cuántas veces este pueblo no quiso matar a Moisés? Cuando él buscaba y intercedía por ellos delante de Dios. Dios, no hagas eso. Voy a matarlos a todos. Voy a raerlos de la faz de la tierra. Y de ti voy a sacar un pueblo nuevo. Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué va a pensar los de Egipto? ¿Qué va a pensar todas las naciones que vieron cómo tú los sacaste con mano poderosa? ¿Que no pudiste con ellos, Dios? Tú puedes hacerlo. Este era un hombre que sabía quién era. ¿Sabe por qué? Porque Dios le enseñó a enfrentar sus obstáculos para que supiera cuál era su identidad, que Dios lo había escogido, que Dios tenía un propósito en su vida, que nada iba a cambiar eso, que su Dios era un Dios personal. Necesitamos nosotros aprender a lidiar de esta manera, con esos obstáculos. Eso es solo si nosotros tomamos lo que Dios dice como algo personal. Podemos experimentar una fe real, una transformación, un cambio en nuestra vida real. Y te doy un ejemplo. El rey que busca al profeta Eliseo antes de que muera, sabe y va a buscar una palabra, va a buscar a Eliseo, y que ya está enfermo de muerte. Llega allá y le dice, saluda a Eliseo. Y Eliseo le dice, yo tengo una palabra para ti profética. Dios te va a ayudar. Toma esas saetas, esas flechas, y golpea el piso. Y él solo golpea el piso 3 veces y se detiene. Entonces el profeta le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no golpeas más? ¿Por qué no lo hiciste más? ¿Por qué no lo haces personal? ¿Por qué no le pones el sentido que tiene de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Ahora solamente vas a poder vencer 3 veces a tus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros no lo tomamos personal? Simplemente Dios nos dice, haz esto, y lo hacemos como sin ganas. Ora y oramos sin ganas. Adórame, sírveme, y lo hacemos como sin ganas, como si no fuera personal, como si Dios no nos estuviera pidiendo algo que realmente nos va a ayudar a nosotros personalmente, que es mi Dios, mi iglesia, mi fe, mi destino, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi llamado. Por lo tanto, yo tengo que pelear por eso, yo tengo que hacer algo por eso. Nadie más lo va a hacer. ¿Por qué no golpeaste más? Cuando no
Tomamos las cosas personales y enfrentamos esos obstáculos. ¿Sabes que abrimos paso a espíritus que nos paralizan, como el miedo? Espíritu de temor que no nos deja avanzar, que nos paraliza. Tenemos miedo de enfrentar nuestros gigantes. Y podemos abrirle la puerta a otras cosas, a otras mentalidades como la mediocridad. Te van a decir, este espíritu, tú no aspires a nada. Quédate así como estás. No hay nada más que hacer. Confórmate. Esto es lo único que vas a ver. Un obstáculo. Tú no vas a ser capaz de llegar allá donde otros han llegado, donde Dios ha llevado a otros. Esto solo es una historia para ti. Esto solo fue para ellos. Y te quedas ahí congelado. Te quedas ahí creyendo. Dice, no hay nada más que hacer. Ya no puedo hacer nada. Como estaba Moisés ese día, mirando el mar. Nuestra visión tiene que ser la visión de Dios. Nuestra actitud debe ser, si Dios lo quiere, yo también lo quiero. Si Dios me lo prometió, Dios lo va a hacer. Esta tiene que ser nuestra actitud, algo personal. Dios, tu plan para mi vida es real y tú lo vas a hacer. ¿Por qué llegué aquí? Porque Dios me trajo aquí. ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque tú me traíste y tú vas a sacar esto adelante, Dios. Lo vamos a hacer, Dios. Tú vas a transformar mi vida, tú vas a transformar mi familia, tú vas a cambiar mi destino. Tómalo personal. Y con eso quiero cerrar. La liberación, en cierto punto, es personal. Dios espera que tú respondas con valor a esos obstáculos que se van a presentar en tu vida, en nuestra vida. Moisés le dijo al pueblo, no teman, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy por ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este hombre enfrenta con valor ese obstáculo, la presión del enemigo, para que él se rinda, para que él piense, se quede ahí en temor. La palabra de Dios y el Señor Jesús nos dice a través de su palabra, dile a la montaña, tú dile a la montaña. Dios mueve la montaña, no está diciendo eso. Dile a la montaña, dile a ese árbol sicómoro, arráncate, desarráigate, háblale al obstáculo. Háblale al obstáculo, háblale a tu problema, háblale a tu circunstancia, háblale a tu necesidad, háblale a tu enfermedad. Recuerda el propósito de Dios, pero sobre todo recuerda lo que Dios ha dicho y dilo tú, tómalo personal. Tú dijiste esto, Dios, y esto va a pasar de esta manera, en el nombre de Jesús. Para eso Cristo nos dio autoridad, nos dio su nombre, nos dio dominio. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso, por lo tanto, vayan ustedes ahora. Nos dio una autoridad y debemos tener nosotros esa autoridad de ejercerla. Debemos tener esas promesas en nuestra boca, en nuestro corazón. Esto es lo que Dios dice que va a hacer, que va a pasar. Eso es lo que va a abrir el mar. No nuestros talentos, no lo buen mozos que somos. Lo que va a abrir el mar va a ser la autoridad y el dominio que tú tomes en el nombre de Jesús. No es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Háblale a tu obstáculo, háblale a esa enfermedad, háblale a esa ceguera espiritual de tu familiar, o háblale a esa misma ceguera tuya, que no te deja ver lo que Dios quiere hacer, a esa incredulidad, a ese espíritu de incredulidad, a ese espíritu de religiosidad que no te deja crecer en las cosas de Dios, que no te deja tomar decisiones, que no te deja hacer lo que Dios quiere que haga, comprometerte con Dios. Pero sobre todo háblale a tu alma. Salmo 103:1, este hombre dice, David, el rey David, bendice alma mía a Jehová. Él está ordenando a su alma que bendiga a Dios. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. David escoge bendecir a Dios. Le ordena a su alma que lo reconozca como Dios.
a sus pensamientos, lo que está pasando por su cabeza, en esa cueva de Adulam. Pues, se dice que ahí fue donde escribió este salmo, cuando está siendo perseguido por Saúl, cuando lo hizo huir de su propia tierra, dejar su familia, le entregó a su esposa a otro hombre. Al parecer se quedó sin nada, tiene un obstáculo grandísimo. Y tiempo atrás Dios lo había ungido como rey de Israel. Pero el primer obstáculo, varios obstáculos que tiene enfrente son demasiado grandes para él. Pero ¿sabe qué hace él? Le habla a su alma. Tú no vas a ver ese obstáculo. Tú no vas a ver solamente el temor. No vas a ver simplemente lo negativo. Yo te ordeno que tú bendigas a Dios. Que escojas, mis pensamientos van a recordar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha dicho. Dice el que rescata, dice, Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias. Le está hablando a su alma. Él, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia, de modo que rejuvenezcas o te fortalezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí ves lo que está haciendo? Está viendo por encima del muro. No temáis, le dice Moisés al pueblo. En este punto Moisés no tenía ni idea que iba a ser Dios. No tenía ni idea que iba a ser Dios. Él solo está viendo el obstáculo, un mar grande. Pero Moisés sabía que estaba en una situación tan mala, tan difícil, que Dios iba a tener que manifestarse en esa situación. Y nosotros tenemos que tomar esa visión. Cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, es más probable que confiemos en Él, que lo busquemos a Él. Tal vez en esta noche tienes ese obstáculo. O tienes cosas en tu vida que no te están dejando avanzar hacia donde necesitas ir. Sabes, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Eso nos va a desanimar. Las cosas grandes que sabemos es que Dios puede y Dios hace. Dios lo va a hacer. ¿Qué haces ahí? Le dijo Dios a Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Gedeón? Cuando había un muro frente a ellos, un obstáculo, ellos decidieron esconderse, ellos decidieron volver atrás, ellos decidieron limitar a Dios. Y hoy puede ser, ¿qué haces ahí, Martín? ¿Qué haces ahí, Susi? ¿Qué haces ahí, Carlos? Estoy esperando a que hagas algo. Estoy esperando a que actúes con fe. Estoy esperando a que veas por encima de ese muro, de ese mar de imposibilidades. Que veas que yo soy Jehová, quien hago lo que he dicho que voy a hacer. Dios se encuentra con nosotros en ese punto. ¿Qué estás haciendo aquí paralizado sin saber qué hacer? Moisés, parece que no me conoces todavía. Parece que no sabes lo que yo soy capaz de hacer. Cuando alguien confía en mí, cuando alguien toma esa autoridad que tiene, que yo le he dado, y se atreve a extender su brazo y hacer algo para que se cumpla mi propósito. Cada obstáculo es una oportunidad de ejercitar nuestra fe, de reafirmar nuestra identidad y de conocer más a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En otras palabras, frente al obstáculo, tenemos algo que hacer. Ten claro que Dios ha dicho lo que Dios ha dicho y actúa conforme a eso. ¿Por qué clamas? Hay muchas cosas que no solo vas a tener que orar por ellas, hay que actuar. Usa lo que Dios te ha dado y con eso cierro. Tarde o temprano llega este momento en nuestras vidas en que vamos a tener que usar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tienes en tus manos? Era casi la misma pregunta, era casi lo mismo cuando le preguntó antes,
¿Qué tienes en tus manos, Moisés? Cuando Moisés dudó en el capítulo 4, versículos 1 al 2, Moisés volvió a preguntar a Dios, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me hacen caso el pueblo de Israel, tus hijos? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha aparecido? Es mentira, Dios no te ha mandado a que nos liberes. Y la respuesta de Dios es, ¿qué tienes en la mano? Y él responde, una vara. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Sabes? Esto es más que una instrucción. Aquí había una lección de parte de Dios y una lección para nosotros hoy. ¿Qué es esa vara en tu vida? ¿Qué es eso que Dios ha hecho? Que Dios te ha dado, que hoy puedes usar para vencer esos obstáculos que tienes frente a ti. Para Moisés esa vara, ¿sabes qué? Representaban 40 años siendo pastor en el desierto. 40 años después de que salió de Egipto, huyendo de que lo iban a matar el faraón. 40 años de frustración. 40 años sin ver que Dios estaba haciendo algo en su vida, que lo estaba preparando para algo. Voy a usar las cosas que te han frustrado. Voy a usar las cosas por las cuales has pasado. Mi poder y mi salvación y mi liberación están en tus manos. Las cosas que has vivido, las cosas por las cuales Dios te ha hecho pasar, la fe que has alcanzado hasta ahora, Dios las va a usar en contra de ese obstáculo que tiene frente a ti. Para avanzar en tu relación con Dios puede ser, pero también en tu familia, para hacer algo en tu matrimonio, en tu ministerio, en tus finanzas. Esta vara era un símbolo de la unción sobre su vida, de que Dios lo había escogido. En su momento era simplemente una vara. Hasta cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Es una vara, tírala, yo te voy a enseñar que yo voy a usar eso que tú has vivido con un propósito. ¿Qué te ha dado Dios para que puedas derribar esas fortalezas y esos obstáculos en tu vida? Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. No son ideas de hombre. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es Dios quien las diseñó. Esa vara se la había dado Dios a Moisés. Él no lo sabía hasta ese momento. Había trabajado en su vida para que lo hiciera, y tú has llegado hasta este punto en tu vida. Y si tienes enfrente un obstáculo, Dios te está diciendo, tú puedes hacerlo. Yo te he dado la fe para hacerlo. Solo necesitas un grano de mostaza. Ora con fe. Ayuna, busca a Dios. Decide, comprométete. Dios nos ha dado lo que necesitamos y debemos usarlo, porque en nuestro camino Él fue que nos ha puesto esos obstáculos a nuestro alrededor. Dios ha dado su Espíritu. Y si recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos aquí en Jerusalén y más allá en Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Para hacer eso se necesita poder, se necesita algo más grande. Pero Dios se los estaba dando, nos los dio a nosotros. Usa lo que Dios te ha dado. Usa esa fe, usa lo que has escuchado aquí a través de los sermones, usa la fe que has obtenido a través de la lectura bíblica. Usa lo que Dios te ha dado. Luego Moisés levantaría esa misma vara sin que Dios le dijera absolutamente nada, para ganar la batalla ya. Una guerra que había abajo, él sabe, dice, yo tengo la clave de la victoria. Esta oposición, esta guerra que estoy viviendo la vamos a ganar. Y sube a ese monte y levanta su vara. Y dice que mientras levantaba su vara, abajo el pueblo ganaba la guerra. Él ya sabía, él aceptó esto, era algo personal. Esto, Dios, tú me lo diste. Esto es mío y nadie me lo va a quitar, y yo lo voy a usar para vencer. Él sabía lo que Dios le había dado y que tenía el poder para quitar todo obstáculo en su camino hacia lo que Dios le había prometido. El día que Dios le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos,
Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo que el sol se detenga en Gabaón y la luna se detenga en Ajalón. Escucha lo que dijo. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Ni siquiera se detuvo. Dios, si tú quieres, tú puedes, detén esa luna ya. No, dice que se detuvo y le ordenó a la luna. Le ordenó al sol que se pararan. Sabía lo que Dios le había dado, una autoridad. Sabía lo que Dios le había dado, un destino. Era algo personal, por eso lo podía usar con fe. Cuando Elías abrió el Jordán con su manto, luego, ¿qué hizo Eliseo cuando regresó y recibió ese manto? Que simbolizaba la unción de Dios, el que Dios lo había escogido. También golpeó el agua y se abrió. No dijo, Dios, si tú quieres, si tú... No, él sabía quién era él, sabía lo que Dios lo había llamado a hacer, sabía qué significaba lo que Dios había hecho en su vida. Lo usó sin temor. ¿No usó Pablo su autoridad para quitar los obstáculos? Hechos 13, 7 al 12. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escucha eso, deseaba oír lo que Dios tenía para él. Deseaba y necesitaba a Cristo en su vida. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando él los ojos sobre este hombre, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué se necesita frente a los obstáculos? Un hombre y una mujer que se atrevan a usar lo que Dios les ha dado, que se atrevan a creerle a Dios, que se atrevan a usar las armas de nuestra milicia, la oración, el Espíritu Santo, usar la autoridad que Dios nos ha dado, orar por los enfermos, clamar en oración, declarar la verdad de Dios ante tu necesidad, lo que Dios piensa. Apuntar nuestra fe, la palabra de Dios, la oración, orar en lenguas hacia ese obstáculo que tienes enfrente. Esto es algo que tiene que ser personal para que lo hagamos. Es personal, Dios quiere que tú lo uses. Dios quiere que tú digas, esta es mi batalla. Y esta también es mi victoria, porque Dios lo ha planeado así. Amén. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a cerrar en esta noche.